Buen día, niños. Jóvenes, ¿me escuchan? Buen día. Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan? Alguien que responda, por favor. Sí, profe, se escucha. Ya, gracias. Bien, tal cual dijimos buenos días. Tal cual dijimos la semana pasada, hoy día vamos a hacer ejercicio. ¿Se recuerdan de este ejercicio que hicimos, por lo menos en su parte inicial, hace algunas semanas ya? Este lo empleamos, lo ocupamos para verificar que lambda, que era el multiplicador de Lagrange, al resolver por Lagrange, representaba la utilidad marginal del ingreso. ¿Qué es lo que era eso? El cambio en la utilidad al disponer o al variar marginalmente el nivel de ingreso. Si lo quiero ver en términos estrictos y discretos, cuando usted cambiaba en un peso más o un peso menos el ingreso, en vez de ser 60 era 61 o 59 respectivamente. Y vimos que efectivamente la variación media o promedio, al disponer de un peso más o un peso menos, en un caso como este, la utilidad variaba en más o menos lo que nos decía lambda. No me acuerdo el valor, creo que era 50, pero eso ya no me interesa a esta altura. En ese minuto fue importante para que se dieran cuenta que era así, que era verdad, pero hoy día no me interesa el valor del lambda, aun cuando lo podemos calcular. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Este ejercicio en términos completos y calculando todo lo que hemos visto hasta el minuto, o gran parte de lo que hemos visto hasta el minuto. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay No, dudas? profe. ¿Qué me dijiste? ¿No? No, no hay dudas. Bien, no es necesario, lo pueden resolver igualando las tasas marginales de sustitución subjetiva y de mercado. No obstante, por un efecto de orden y de una estructura más ingenieril, yo voy a plantear el lagrangiano y vamos a resolver el lagrangiano, tal cual hicimos en su minuto. Entonces, recuerden, el lagrangiano consiste en optimizar o maximizar en nuestro caso la función de utilidad que dependía de x e y, sujeto, este es el problema o la situación problema a la cual se enfrentaría el individuo, sujeto a su restricción presupuestaria, px por x más pi por y igual al nivel de ingreso. Y con esto lo que hacemos es plantear el lagrangiano, que era una función auxiliar que dependía de las variables de decisión x, y lambda, donde lambda era el multiplicador de Lagrange, y se construye, tal cual dije, el lagrangiano, la función auxiliar, es la función objetivo,
menos el multiplicador de Lagrange por la restricción, menos la cota. La restricción estrictamente es PI por I, pero tiene una cota, tiene una disponibilidad de recursos que en nuestro caso es el ingreso. ¿Hay dudas hasta allí, muñecos? Niños, ¿tienen dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Construíamos un sistema de ecuaciones dado por las derivadas parciales del lagrangiano, que es la función auxiliar, respecto de cada una de las tres variables de decisión. En particular, ¿cuáles son las variables de decisión desde la óptica del consumidor? X e Y. Y adicionalmente, como hemos agregado un lambda, que es el multiplicador de Lagrange, debemos derivar respecto de lambda. Si tuviéramos dos restricciones, existirían dos lambdas y habría que derivar respecto de cada uno de ellos. En un caso como ese tendríamos cuatro ecuaciones. Nuestro caso es con una. Entonces, primera ecuación. dLA de lambda, perdón, dLA de x. Y cuando derivamos parcialmente respecto de x, recuerde, se asume que todo lo otro permanece bajo la condición de ceteris paribus. Y cuadrado menos lambda px es igual a 0. ¿Y por qué igualamos a 0? Pues recuerde que la propiedad que se aprovecha aquí es el hecho de que las funciones objetivo de tener puntos críticos, recuerde, un punto crítico es un mínimo o un máximo, de existir puntos críticos, voy a hacer un monito chico aquí al lado. Si tuviéramos dos funciones de ese tipo, o esta, si se dan cuenta en los puntos críticos, una tiene ese punto crítico, es un máximo. La otra, la segunda que grafiqué, tiene un mínimo, también tiene un punto crítico. Y esta otra, que es una función cúbica, tiene dos puntos críticos. En esta vecindad tiene un máximo y en la otra, en otra vecindad digo, tiene un mínimo, allí. ¿Y qué es lo que ocurre? En cualquiera de esos puntos críticos, si, si se dan cuenta, la pendiente de la función, ¿cuánto vale? 0. 0. Bueno, esa es la propiedad que estamos aprovechando, que en los puntos críticos, al existir, ciertamente las funciones objetivo no varían, son constantes, es decir, la pendiente, que es la cuestión formal o matemática que nos permite resolver, vale 0. Y esa es la propiedad. Por eso igualamos 0. Esto es una extensión del método clásico de optimización. Entonces, vamos con la segunda. Derivamos parcialmente ahora respecto de y, de L a de I. Derivamos la función objetivo, xy cuadrado, 2xy menos lambda por pi igual 0. Tercera, derivamos respecto de lambda. Después, recuérdenme antes de terminar la clase, les tengo que hacer una consulta, niños. ¿Hay dudas hasta allí? Ahí tenemos las tres ecuaciones. Una o cada una obtenida como la derivada parcial respecto de ella, de esa variable en particular, contra la función auxiliar o lagrangiano. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profe. Ya. Bien, ¿qué hacemos?
y esto es como una receta, igualo la ecuación 1 con la 2. ¿Por qué? Porque de existir solución, si se dan cuenta, en las dos primeras ecuaciones aparece lambda. De existir solución, lambda tiene que ser único. Tiene que tomar un único o el mismo valor independiente de cuál de las dos ecuaciones yo lo despeje. Por lo tanto, la ecuación 1 la replanteo despejando lambda como lambda es igual a i cuadrado partido por px. I cuadrado partido por px. De la ecuación 2, lambda es igual a 2xi partido por pi. ¿Me siguen hasta allí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Están seguros, cabros? Si se quedan con dudas, es nefasto. ¿Están seguros que no tienen dudas? Seguro. Bueno, igualo 1 con 2. Lo vamos a hacer aquí arribita. Igualo 1 con 2. Y nos queda i cuadrado partido por px es igual a 2xi partido por pi. ¿De dónde? De dónde nos va a quedar que pi por i es igual a 2px por x. Ecuación asterisco doble. Ya. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. Bien. ¿No? Y Todo observen clarito. que hay algo notable. Ahora, solo para que entiendan, voy a reemplazar los precios. Recuerden, las variables de decisión o incógnitas son x, y lambda. Pero en esta ecuación doble asterisco voy a reemplazar los precios. P, aquí no sé si alcanzan a ver aquí arribita, pero px vale 2 y debajo lo bajo esto, y pi vale 4. ¿Qué nos queda? 4i es igual a 2 por 2x. 4i igual a 4x, por lo tanto i es igual a x. ¿Qué es lo que nos está indicando eso? Que siempre este consumidor, valga la redundancia, va a consumir estas unidades x e y en una relación 1 es a 1. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Me siguen? Ya, y eso es importante porque significa entonces que, por ejemplo, si en vez de tener 60 pesos, tengo 100 pesos, 40% más, en este caso en particular, y podríamos verificar matemáticamente después, que en el punto inicial con 60 pesos el gallo va a consumir una unidad de Y, una unidad de X. Si ya tienen educado el ojo y los precios son 2 y 4, van a lograr inferir que X vale 10 e Y vale 10. Si tengo 100 pesos, no, 120 pesos, para que me dé número entero, ¿eh? Si tengo 120 pesos, ¿qué es lo que va a pasar? El gallo, el individuo, va a seguir consumiendo en proporción 1 a 1, una unidad de X por cada unidad de Y, o viceversa. Y si el tipo dispone de 120 pesos, va a consumir 20 de cada una. Siempre en proporción 1 a 1. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No. profe. Listo, ya. Bueno, ¿qué hacemos con esta ecuación doble asterisco? La reemplazamos. ¿A dónde quedó el lápiz? Aquí. Esto lo reemplazamos en la ecuación 3. Y la 3, ¿qué nos dice? Multiplico por menos 1 al tener igualado a 0, ¿y qué nos va a quedar? Esta es la ecuación 3. Primero la voy a escribir y después voy a reemplazar. Pi por I es igual al ingreso. ¿Hay dudas hasta allí? ¿Qué es la restricción presupuestaria? La que tenemos en el modelo aquí, maximizar la utilidad función de x, y, sujeto a px por x más pi por y igual a y. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya no. Ya. Entonces,
Aquí es indistinto, dependiendo de qué es lo que nos vayan pidiendo, es lo que vamos haciendo, pero lo vamos a hacer en términos genéricos. Por lo tanto, voy a reemplazar indistintamente todo en función de X o todo en función de Y. Si observan, según la ecuación 2 asterisco, PI por I vale 2PX por X. Entonces, donde aparezca PI por I, lo reemplazo por 2PX por X. ¿Y qué nos va a quedar? 3PX por X es igual al ingreso. Y esto es lo que en su minuto llamamos ecuación 4. Y si lo hago al revés, reemplazo todo lo de X en función de Y, ¿qué nos va a quedar? Que 3 medios PI por I es igual al ingreso. Y estas son tremendamente importantes. Estas dos ecuaciones, la 4 y la 5. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, Profe, ¿podría repetir el paso, cómo pasó del 3 al 4? reemplaza donde diga PI por I, en la ecuación 3, Ah, ya, entendí. reemplázalo por 2PX por X. Me salté un Ya. paso, 2PX por X más PX por X, 3PX por X. Y si reemplazas al revés, donde diga PX por X, lo reemplazas por PI por I medios. PI por I más PI por I medios, 3 medios PI por I. ¿Hay dudas, niños? Niños, No, profe. señoritas, ¿hay dudas? No, No, profe. profe. Bueno, aquí, con estas dos ecuaciones, con estas dos, tenemos respectivamente las, las curvas. Está la función metida entre medio, pero vamos con las curvas. Curvas de demanda monetaria A y B. También tenemos las curvas de Engel. Aquí ya las tenemos que escriturar bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, niños, ¿hay dudas? No, profe, no hay duda. Profe, Ya, paso a la lámina siguiente. Paso a la lámina siguiente. No pude. Entonces debiera poder borrar esto. Por un instante voy a dejar escrita esas dos ecuaciones de abajo para verlas aquí arriba. Ya. De la ecuación 4, de 4, lo primero que podemos inferir es la curva de demanda, la función de demanda. La curva es la representación gráfica de la función bajo alguna condición dada. Entonces vamos primero con la curva de demanda. Aquí ya está. Despejo X. Y planteamos entonces que la curva de demanda monetaria, nominal o marshaliana, la función de demanda, la función de demanda es I de ingreso, despeje en X, partido por 3PX. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No me preocupé de obtener el óptimo, eso lo vamos a hacer como consecuencia después, después de esto. Ya, esta es la curva de demanda. Perdón, la función de demanda de X. Y si ahora se recuerda, para representar gráficamente la curva de demanda, qué variables relacionábamos? ¿Qué es lo que relaciona una curva de demanda?
Niños, ¿qué relaciona la curva de demanda? La I El y precio de X y con el la... precio. Precio de consumo. Precio-consumo. Por lo tanto, para efectos donde usted quisiera graficar, esta es la función de demanda. Que si se dan cuenta, puede, y si se acuerdan de la curva de demanda, recuerden que dependía del ingreso, del precio de los complementos, el precio de los sustitutos, del clima, de los gustos, de las expectativas, del etcétera. Pueden aparecer una serie de otros atributos aquí. El ingreso, los gustos, las expectativas, todo eso. Pero cuando la represento gráficamente, acuérdense que decíamos, bueno, pero todo esto otro, ingresos, gustos, clima, etcétera, expectativas, permanecen bajo la condición de ceteris paribus. Y eso significaba que yo tenía el dato, yo conocía algún valor numérico, lo reemplazo y grafico la curva. Y aquí ya la tengo. Váyanse en lo particular. Si se acuerdan de la lámina anterior, en el equilibrio, la situación original, el ingreso era 60, 60, y el precio del bien X es 2. Por lo tanto, yo puedo calcular la cantidad inicial de X. ¿Cuánto va a ser X en el óptimo inicial? Lo reemplazo. 60 partido por 3 por 2, 60 partido por 6, 10 unidades físicas. Y si quiero, y ahora lo que estoy diciendo, a efecto de trazar la curva, la representación gráfica de la función de demanda, que es la curva de demanda, reemplazo el ingreso. ¿Qué nos queda? 60 partido por 3, 20. Partido por PX. Por tanto, si PX vale 2, el consumo óptimo será 10. Si PX vale 4, la cantidad óptima será 5. 5. Y esta es la curva de demanda, que es una hipérbola equilátera, más o menos así. No, es asintótica, ahí se me cayó la línea, es asintótica al eje. Y está relacionando cantidad con precio, y todos los otros factores permanecen bajo la condición de ceteris paribus. PX, X, dijimos un precio de 4,10, me quedó re malo el mono, a un precio de 5, no, a un precio de 2, por ejemplo, me equivoqué con los números, a un precio de 2,10, a ver si puedo borrar, sí, ya, a un precio de 4 dijimos, oh, a un precio de 4, 5, a un precio de 2,10, que serían esos 2 puntos. Y esta es la curva de demanda monetaria. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? no, Yo profe, tengo una tengo duda. duda. ¿De dónde Dígame. salió ese 20? Reemplaza. ¿Cuánto era el ingreso para este gallo? El ingreso era 60. Partido por 3. Ah, ya, ya. Esta es la función de demanda. Esta. Que, reitero, aquí solo nos apareció el ingreso, pero podría aparecer el precio del bien I, el precio del bien Z, que son sustitutos o complementarios, los gustos, el clima, las expectativas, algún otro atributo cualquiera, etc. Esta es la función, pero la representación gráfica de ella es la curva de demanda. Y recuerden, para trazar la curva de demanda decíamos, bueno, ¿cómo permanece el ingreso? Constante. ¿Cómo permanece el precio de los sustitutos? Constante. ¿Cómo permanece el clima? Constante. ¿Cómo permanece esto? Constante. Por lo tanto, lo que hago, represento gráficamente la función, pero para poder hacerlo en el plano, tengo que asumir que todo lo otro es o no es conocido, que en este caso era solo el ingreso. Lo conozco, ¿y cuánto era? 60. Llego a esto. ¿Hay dudas? Niños, niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya.
Después, de la misma 4, calculo, a ver, si quisieran aquí podrían calcular el coeficiente de elasticidad demanda-precio, si quisieran. Y es por una cuestión del ejercicio a lo que vamos a llegar los resultados que son muy particulares, pero no importa. Lo escucho. Dx a dpx. Recuerden, el coeficiente de elasticidad dx a dpx por px sobre x. ¿Qué nos queda? Dx a dpx menos 20 por px a la menos 2. Estoy derivando esto, ¿ah? Estoy derivando esto, 20 partido por px, por px partido por x. Pero fíjense en lo que nos va a quedar en el numerador. Menos 20 por px a la menos 2 por px a la 1. Nos queda menos 20 por px a la menos 1. ¿Y qué es lo que es px a la menos 1? 20 partido por px. Por lo tanto, esto nos queda, al reemplazar aquí, nos queda menos 1. No es magia. El numerador es menos 20 por px a la menos 1. Y el numerador, que es x, si se da cuenta que es lo que es x, 20 por px a la menos 1. Por lo tanto, nos queda x partido por x, menos x partido por x, digo, menos 1. Si la curva de demanda es de elasticidad unitaria en todos sus puntos. Eso significa, y lo estamos verificando allí, miren, si yo me muevo de acá hacia acá, ¿cuánto está variando el precio porcentualmente? ¿Cuánto está disminuyendo el precio? 50%. Bien, ¿y cuánto está aumentando la cantidad? Lo mismo. 5 sobre 10, 50%. Es decir, si el precio aumenta un 10, la cantidad de bandada va a disminuir un 10. Si el precio disminuye un 15, la cantidad de bandada va a aumentar un 15%. ¿Hay dudas? Niños, niños. No, profe. Ya, vamos con la curva de Engel. ¿Se recuerdan qué es lo que reemplazaba, qué es lo que vinculaba a Engel? Consumo con ingreso. Vuelvo a tomar la ecuación 4. Pero si Engel relaciona consumo-ingreso, de 4 de nuevo, si Engel relaciona consumo-ingreso, significa que el ingreso es dado, el ingreso es el precio es conocido. Y en este caso en particular, nos quedaría entonces que la curva de Engel es el ingreso, aquí estoy relacionando consumo con ingreso, y reemplazo el precio. El precio del bien X era 2. 3 por 2, 6. Esta es la curva de Engel. Y si se da cuenta, de aquí también puede obtener el óptimo inicial. ¿Cuánto sería el óptimo? Voy a la condición inicial, x sub 0. El ingreso en la situación inicial era 60. 60 partido por 6, 10. 10 unidades físicas. Lo puede reemplazar de donde quiera. Punto. Listo. Y esta curva de Engel, si quiere, la grafica. ¿Esta función de qué tipo es? ¿De qué grado es? Lo primero que le tienen que mirar, lo primero es la pendiente. ¿De qué tipo es esta función? ¿Está describiendo De una primer grado. relación directa o inversa? ¿Ah? Directa. Directa. Esta es la curva de Engel. Para el bien X. Es una relación directa y la pendiente es constante. Es una función lineal. Entonces usted tiene un puntito por ahí. Ya, tienen un puntito por ahí. Si el ingreso es 60,
La cantidad óptima del bien X es 10. Y por ejemplo, para que se den cuenta que hay un perfecto correlato entre el uno y el otro. Ah, pero justo al revés. Ya. Da lo mismo. Si el ingreso fuese 120, ¿cuánto sería el consumo de X? 120 partido por 6, 20. 20. Esta es la curva de Engel. Y aquí, si quieren, pueden calcular el coeficiente de elasticidad consumo-ingreso. NXY. ¿Qué es lo que era? El de X a de Y por Y sobre X. Y de ingreso, ¿eh? Y latina. Esto es igual a dx a dy por y sobre x. Por lo tanto, dx a dy, ¿cuánto nos queda? Un sexto por y. Un sexto por y. Y sextos, ¿cuánto vale eso? X. X partido por x, 1. 1. Por lo tanto, el bien x. ¿Qué tipo de bien es para este consumidor? Bien inferior, bien neutro, bien normal o superior. ¿Neutro? ¿Ah? ¿Sería neutro o no? No. Neutro significa que el consumo no varía. ¿Y aquí varía o no varía si cambia el ingreso? Ah, sí. Superior. Sí, es superior. Superior. Estamos justo en la condición de borde entre normal, normal, normal y un bien de lujo. Pero es normal o superior en términos genéricos. Eso significa, y lo estamos viendo por el coeficiente, fíjense, si el ingreso aumenta de 60 a 120, aumenta en un 100%, y el consumo aumenta de 10 a 20 en ese caso. Por lo tanto, ¿en qué porcentaje aumenta el consumo? 10%. Estamos justo en la condición de borde, que la variación porcentual en el consumo será exactamente igual y en el mismo sentido que la variación porcentual en el ingreso, característico de un bien normal o superior. Y estamos justo en la condición de borde, entre que sea, según los autores modernos, estrictamente un bien normal o un bien superior. Según los antiguos, ultra superior, un bien de lujo, un bien suntuario. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Y si tomáramos la ecuación número 5, la 5 ahora, ¿qué creen ustedes podríamos obtener respectivamente? Si tomamos esta ahora, en vez de la 4, que fue lo que yo hice aquí. ¿Qué obtendrían? Niños, ¿qué obtendrían? ¡Aloja! Estoy pensando, profe. Pero si no es tan difícil darse cuenta. Al tomar la 4, ¿qué fue lo que dedujimos? La curva de Manda y la curva de Engel, ¿para quién? Para X. Para X. Y si tomamos la 5, Para Lo Y. mismo. Pero para el bien y listo, lo mismo, pero para el bien y. Dejen un espacio, si es que están siguiendo en un cuadernito esto, o en una hojita, dejen un espacio y hagan lo equivalente tanto para el bien X como para el bien Y. Perdón, hagan lo equivalente para el bien Y. Dejen un espacio para deducir la función de demanda, esta, la curva de demanda, esta, para el bien X, y la curva de Engel, que aquí lo hicimos solo para X. Dejen un espacio en el cuadernito y hagan lo equivalente pero para el bien Y. ¿Y de dónde se obtiene? ¿Cómo se hace? En vez de partir de la ecuación 4, se parte de la ecuación número 5. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, si tienen dudas, díganme. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Ya, entonces ahora, esto, reitero, esta
que aquí yo lo hice para X, pero se puede obtener a través de la ecuación 5 para Y, es la curva de demanda nominal monetaria o marshalliana. Y es lo que en algún minuto les expliqué de esta forma. Es la curva de demanda asumiendo que el ingreso nominal, esto acá, los 60 pesitos, permanecen constantes. Y esta es la curva que nosotros observamos en la práctica. Lo que vamos a ver ahora es agregarle a este mismo ejemplo todo lo que connote y tiene que ver con la deducción de la curva de demanda a la Hicks y a la Slutsky. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños. No alcanzo a darle mucho más, prefiero hacerlo limpio a contar de la reunión que sigue. Tenemos 3 minutos todavía. Niños, si tienen dudas, por favor, díganmelas. ¿Hay dudas? No, profe, parece que no. Profe, aprovechando, usted dijo que tenía que consultarnos algo. Sí. Decirle y consultarle. Creo que deben estar al tanto de que la próxima semana no hay clase. Sí, mandaron correo ayer. Ya, bien. En ese correo se manifiesta que, producto del cansancio, el estrés, lo que se les ocurra, se ha decidido que la semana del 25 al 30, o al 29, perdón, bueno, el sábado incluido el 30, no habrán clase. ¿Qué significa esto por lo pronto? Como todavía no han enviado el calendario reformulado desde la facultad para efectos de la toma de pruebas, asuman por defecto que, como se había previsto un semestre de 18 semanas, es decir, ante cualquier eventualidad se había agregado una semana más, asuman que la prueba, en vez de ser el 25, va a ser el primer martes de julio. De junio, digo. Creo que es 2. 20, mayo 31, 25, 32. El 1 de junio. 25 es lunes, sería el 1 de junio. Sí, el 1 de junio. El 1, no el primero. Tú no dices el 2 de junio, el 3 de junio, el 4 de junio. No es ordinal. Dices el 1 de julio, el 2 de julio, el 3 de julio. Es una Bueno, cuestión el 1 de junio. semántica. Es una cuestión semántica, pero como usted como va a ser ingeniero, y se los dije hace largo rato ya al inicio del curso, jóvenes, a ustedes ojalá el día de mañana los evalúen como ingenieros y les paguen como ingenieros, como aportantes al sector industrial o a la empresa donde estén trabajando. Pero eso va a exigir entonces que piense, hable y actúe como ingeniero. Pero es una cuestión menor. Profe, ¿en qué horario sería? Porque los martes no tenemos clase, ¿o sí? Los martes no tenemos clase. Entonces, ¿en qué Sí, horario? se los dije en su minuto, no se acuerdan. Las pruebas son No. fuera de horario. Fuera de horario de clase, a eso me refiero. Históricamente las pruebas las tomamos los días martes a las 18:50 horas. En el bloque 7. Ah, ya, profe, gracias. Siempre las pruebas son en el bloque 7, excepto la prueba recuperativa, que es aquella que alguien puede dar si no habiéndole alcanzado con la PA para aprobar el curso y faltó y tiene justificativo alguna de las 3 pruebas parciales, puede dar esa prueba recuperativa. Esa es los días jueves, que ya están informados también.